Cuando ya. 10. ¿Necesitas traer una palmada? David fue un hijo muy especial, empezando porque él fue muy noble desde niño, desde pequeño, y fue un niño muy alegre, muy activo. Él siempre le gustó mucho el deporte. Él le gustó el fútbol cuando era pequeño, ya después de que fue un joven. Las niñas ahí del barrio pues iban mucho a que él fuera el que les pidiera permiso a las mamás para que las dejaran ir de pronto a una fiesta y eso, porque le tenían los papás confianza, porque él era un joven muy respetuoso y a colaborarme, era el que me colaboraba en el hogar, en la casa, por lo que el papá ya era una persona adulto mayor, tenía 76 años. Entonces él era el mayor, entonces me colaboraba. Que ya terminaran también el bachiller, que poderles dar que universidad, darles carrera, era el sueño de él, que cuando terminara la carrera, que él terminaba primero la carrera que sus hermanitos, entonces que les daba el estudio también a ellos para que todos fueran profesionales, y que siempre soñó con darnos una buena vivienda, pero no, su papá no pudo resistir la ausencia. Y debido a esa ausencia de desaparición, entonces falleció porque le empezaron a dar preinfartos, y debido a esa desaparición de ese hijo, falleció ahorita el 9 de junio, hizo 9 años. Yo me encontraba en el campo, en una vereda que llama Santo Domingo, en el municipio de Vistahermosa, y allá hay tenía la finca. Entonces nosotros teníamos una camioneta y teníamos chofer, y un día llegó el chofer como a las 10 de la noche a la finca a llamar que mañaneáramos a llamar a Villavicencio, porque había un familiar mío desaparecido. Pero nunca pensé que fuera mi hijo. Habían enfrentamientos por los lados de Piñal y por los lados de Caño Amarillo, que eran las dos salidas que habían para llegar a Vistahermosa, para podernos venir para acá, para Villavo. Entonces ahí en el pueblo nos tocó estarnos 3 días porque no dejaban salir, porque había extensión de no salir, por lo que estaban en combates. Entonces, ya cuando vine, ya iba para 15 días que él ya se había desaparecido. Entonces, de verdad fue duro y muy triste, porque cuando fui a poner la denuncia me regañó mucho el fiscal. Señora, ¿qué se le perdió? Se le perdió el hijo. Esas eran horas de ir a poner una denuncia. Si hubiera sido la mascota, un perro, un gato, algún animal se le hubiera perdido, hubiera venido al otro día a poner la denuncia. Le dije, disculpe, doctor, porque ni sabía cómo le iba a decir a él. Le dije yo, disculpe, doctor, ¿usted sabe de dónde vengo? Cuando supe la pérdida de mi hijo. Y es que vengo de lados que no puede uno salir el día que quiere, sino el día que puede. Estuve varios días esperando para poder salir, y hasta ahora pude llegar. Llegué anoche y hasta hoy pude llegar. Nunca había pisado una fiscalía, una inspección. Yo, a mis años que tenía, nunca había tenido que ir a dar declaraciones de nada. Debido a que me vine de la finca y duré 20 días acá en Villavicencio en la búsqueda de mi hijo. Cuando regresé a la finca, una noche me llegaron unos señores, me llamaron y salí, y entonces me llevaron ahí hacia un montecito que hay cerca de la casa, de la finca, y entonces me dijeron que tenía que salir porque no estaban creyendo que era verdad que me habían desaparecido un hijo,
sino que estaba de auxiliar con los paramilitares, porque como en esa época no se podía salir del campo. Pues se me pasó el tiempo y se me olvidó de que era peligroso después regresar a mi finca. Yo llegué como si nada y me tocó salir como disimulándole a la muerte, porque me tocó venirme dejando todo, solo con únicamente. Primero fue el impacto de llegar a la casa donde lo habían sacado y encontrar todo estaba revolcado, las cosas de él las habían revolcado. Pues como uno se vuelve como investigador y averigua y todo, entonces estuve en las averiguaciones, porque un vecino ahí al frente decía que él había escuchado que había llegado una moto. Entonces empezamos a averiguar con los amigos que decían que eran de él y todo. Entonces pues la versión fue de que el muchacho que venía de Bogotá, Iván Sánchez, que había llegado de una familia que el señor llama Carlos Sanín, que es el papá de Misael Sanín, y entonces que habían llegado ahí y que una tarde, fue cuando esa tarde anterior, como a los 5 años, que si lo acompañaba, 5 años que apareció que en una fosa el muchacho Iván Sánchez. Entonces ahí fue que por justicia y paz que me llamaron a reconocimiento de prendas, y entonces fue cuando que buscara para buscar la familia de Iván Sánchez. Entonces fue cuando fui de la familia de don Carlos Sanín a averiguar quién era ese muchacho y si tenían idea debido a que siempre estuve investigando en la cárcel, en hospitales, en los cementerios, por allá en toda parte, por estar investigando, pues por eso tuve varios atentados en donde viví, debido a la investigación y que no me quedaba quieta ni callada. Pero nunca me declararon a mí qué pasó con David, y David nunca lo he encontrado, ni él nunca apareció en ninguna fosa. Entonces ahí estoy en la búsqueda todavía, porque a esta época, que son 16 años, todavía estamos buscando a ver y sabiendo esa verdad que el grupo Centauros, porque la verdad me entré a un aislamiento que no hablaba con nadie ni con los de la casa. Para mí como que no quería hablar con nadie, me entré en un encierro. No quería saber de nada, de nadie, ahí en la que yo desconfiaba hasta de la misma sombra mía. A las 6 de la mañana todavía no me habían levantado cuando llegaron y me sacaron. Me tuvieron por allá todo el día, y ahí como a la medianoche me botaron por los lados de la entrada del castillo. Como personas víctimas que somos, y creo que no soy para mí sola, que nos hemos sentido muy deluidos, porque empezando que cuando fui a la Defensoría del Pueblo me mandaron para Acción Social, pero lo primero que me preguntó y me dijo era que necesitaba. Le dije que una cita, porque que me atendiera, porque era que había perdido un hijo. Y lo primero cuando me dijo que de qué municipio venía, y le dije que era de papelito, que para que llamara donde un teléfono que nunca contestaron. Y me dijo, vuelva de aquí 8 días, el lunes. Era guerrilleros. Volví el lunes y tampoco me atendían. Entonces volví el martes y me tocó estarme desde las 5 de la mañana hasta el otro día, dormir en el corredor ahí en la Acción Social, en la grama, dormir en ese corredor toda la noche, aguacero y sereno y todo, y
de verdad, y dormir en el corredor ahí en la puerta para que me tocara como el turno del número 10. Y ahí sí me atendieron, pero es la ley de víctimas ni nada, ni saben qué cosa es un desplazado porque nunca han vivido en el campo. Entonces, de verdad que se aprovechan de la ignorancia de uno, de no saber uno de leyes, de no saber uno de nada. Y de verdad es una grosería lo que hace el Estado porque pone empleados que a veces no se saben ni siquiera saben cómo es que se... Empecé a enfermarme de mis senos, de mis ovarios, empezó el cáncer a aparecer. Empezaron todas las enfermedades por el dolor, el estrés que uno vive, por el llanto, a perder memoria, a perder todo. Toda la salud vuelto nada, entonces se va como el cuerpo destruyendo, poco a poco va uno agotándose hasta el momento que ya se va mirando que ya va quedando sin fuerzas, que ya va quedando sin esas ganas que uno tenía al principio, esa lucha de todo, como que va quedando como la ausencia todo apagado. Es algo muy duro, Una soledad, un vacío, la fuerza de seguir. Algo que no se alcanza a dimensionar ni a descifrar. De verdad es algo que no alcanza uno a descifrar esa ausencia. Nosotras seguimos buscando a ver qué sabemos, qué encontramos y de verdad que nos sentimos bien porque a la sombra de nosotras nos han seguido otras mujeres más que se han resuelto también en salir a buscar a sus seres queridos. Porque las mujeres estábamos muy temerosas de salir, pero al ver que ya empezamos unas a salir, que a luchar, a bregar, ahí se han ido uniendo más mujeres en la lucha de búsqueda y de saber por sus seres queridos.